Yo soy el ingeniero Angelo Tineo y vamos a abordar esos cambios, estos detallitos y cómo podemos, muchas gracias, Cristina, genial, Eh, y cómo podemos abordarlos, ¿sí? Para que en una siguiente auditoría, que ya esté validando los requisitos, no de la versión anterior, sino de la nueva versión, que en esta nueva auditoría, pues, podamos pasarla sin ningún detalle, sin ninguna no conformidad, sin ningún incumplimiento, e inclusive sin recomendaciones vinculadas a esa actualización, porque ya habremos actualizado nuestro sistema de gestión, ¿sí? Antes de iniciar, comentarles, ¿sí? Que en caso tengan alguna consulta, alguna duda, algún comentario, ¿sí? O corrección inclusive, por favor siéntanse en la total libertad de emplear cualquiera de los medios que tienen a su alcance. Pueden usar el chat, pueden levantar la mano en el Zoom, pueden inclusive activar su micrófono y directamente realizar la consulta, ¿sí? No tengan ningún temor frente a ello. La idea de esta reunión es que ustedes se puedan llevar todos esos conceptos, que saliendo de la reunión a las 5 de la tarde tengan todos los cambios claros, ¿sí? Por ahí que vamos a tratar los detalles más importantes, más interesantes de la normativa por temas de limitaciones de tiempo, pero comentarles que han habido algunos cambios puntuales, básicamente parafraseos también, que no vamos a profundizar en esta reunión, pero lo vamos a ver dentro de alguna de las slides que vamos a revisar. Como bien lo comentaba Jaila, nosotros somos Cuama, somos una consultora que brinda servicios de implementación, mantenimiento, mejora, ¿sí? De sistemas de gestión basados en distintas normativas, ya sean normativas ISO de calidad, ¿no? 9001, la 14001, la 21001 de calidad de educación, la 27001 que veíamos en el video introductorio, de seguridad de la información, la 37001, que es la que estamos viendo ahora, antisoborno, y bueno, la 45001. También realizamos servicios vinculados a normativas legales vigentes en nuestro país y también otras normativas tales como la SA8000. ¿Sí? Claro, también damos servicios de auditoría, de acompañamiento, entre otros. Eh, Biografía corta sobre mí. Actualmente, como lo comentaba Jaila, soy consultor senior en Cuama, ¿sí? Tengo distintos certificados de auditor líder en algunas normativas ISO y tengo ciertos estudios vinculados a sistemas de gestión que podemos ver en la pantalla, ¿sí? Entonces, ahora sí, ingresando a la normativa tal cual, no vamos a profundizar en el detalle exacto de cada uno de los puntos de la norma, sí los vamos a ver en breve en los capítulos, porque profundizarlo requeriría un poquito más de tiempo, ¿sí? Y estamos asumiendo un poquito que ustedes ya tienen cierto acercamiento a la normativa. Dicho esto, si tienen consultas, no están entendiendo alguno de los puntos de los que comento, por favor usen los medios para realizar sus consultas, ¿ok? O si quieren que profundicen alguno de los detalles. Entonces, hablando un poquito de la normativa ISO 37001 antisoborno, estos números, esa cantidad de certificaciones que vemos en ese slide en la pantalla, pues demuestra que, a diferencia de otras normativas, que eran las que mencionaba, calidad, medio ambiente, SST, salud, seguridad y trabajo, seguridad de la información, calidad educativa, a diferencia de esas otras ISO, que pues sí tienen cierta presencia en nuestro país, inclusive importante, y sí, pues Perú tiene una presencia en la región y también a nivel mundial interesante, pero a diferencia de esas otras normas ISO, la ISO 37001 está muy fuerte en nuestro país, ¿sí? Y bueno, está vinculado, ya ustedes sabrán, a básicamente eh, a que el Estado peruano lo promueve, como básicamente brindando puntaje adicional en licitaciones, ¿no? Y por ello es que esta normativa es tan interesante para un gran número de empresas. Tanto es así, tanto ha calado esta normativa o la certificación de esta normativa, que nosotros como país no solamente lideramos a nivel LATAM, a nivel región, sino que estamos liderando a nivel mundial, ¿sí? Somos el país número uno en cantidad de certificados ISO 37001, en la versión, claro, del 2016. ¿Ok? Esas son algunas de las datas o de los números que podemos ver. Eh, Primer puesto, Perú. Y ojo que esta data es del 2022. En breve vamos a ver el 2023. Eh,
En Perú, casi 1.800 certificaciones. El segundo país es Italia con casi 1.500 y el tercero ya está en menos de las 1.000 unidades, ¿no? 500, 400, 200, 100. Entonces, en cantidad de certificados, pues en Perú es bastante significativo. Y en cambio, acá en, en 2023 también vemos esa tendencia, ¿no? Que está subiendo. Aún no tenemos la data del 2024. ISO como organización demora un poco en dar esas cantidades, esas cifras, porque claro, no es tan sencillo al ser cifras de básicamente nivel global y de todas las normativas ISO. Entonces, aún no tenemos la data del 2024, pero se va a emitir ella en breve, usualmente finales de año, ¿no? Para hacer una comparación puntual, eh, hemos tenido un aumento de casi 400, inclusive un poquito más de 400 certificados o empresas certificadas. Y claro, el resto de países también está en esa tendencia. Inclusive por este tema de la competencia y de que si yo veo que mi empresa competidora del costado y del otro costado tienen el certificado y por ello me están ganando en puntaje de licitaciones ISO o licitaciones en general, ¿no? Pues casi que me obliga a mí a implementar y certificar la normativa ISO. Y es por eso que vemos que hay un aumento significativo respecto a un año anterior. Y se estima que para el 2024 esto ha aumentado también, ¿sí? Casi en los 2.700, 2.800 certificaciones. Sí, la data oficial aún la vamos a tener cuando la organización ISO pues ya la publique. ¿Ok? Entonces, esa normativa ISO tiene algunos pilares, tiene algunos objetivos, ¿sí? Vamos a comentar puntualmente 6 que están vinculados entre sí, ¿sí? Como un tema introductorio más que nada, en caso no lo tengan tan bien mapeado. Cuando hablamos de ISO 37001, lo que se busca es que se establezca o que se implemente, luego de haberlo implementado, que se mantenga y se mejore continuamente nuestro sistema de gestión antisoborno, ¿sí? Que podría ser un sistema integrado de gestión que aborda distintas normativas ISO o distintas normas en general o distintos aspectos, ¿no? Que era lo que comentábamos, calidad, medio ambiente, entre otros. También busca el poder ayudar a las empresas el prevenir, detectar y responder al soborno. ¿Ok? Todo está vinculado al soborno. También busca fomentar la cultura de integridad, transparencia, confianza. Básicamente estamos hablando de temas de ética, conflicto de interés, que ahora la normativa sí lo comenta. ¿Ok? También busca, como uno de sus objetivos, el cumplir con requisitos legales, requisitos reglamentarios aplicables. Antes hablaba de temas solamente de soborno, ahora en este cambio habla de requisitos legales en general. ¿Ok? Dentro de la normativa, que lo vamos a ver en breve los cambios. También busca como uno de los ejes, no solamente de la ISO antisoborno, sino de todas las normativas ISO, ¿sí? Tienen su eje, su pilar, es el enfoque a riesgos. Entonces, uno de sus objetivos es mitigar los riesgos y los daños asociados a estos riesgos, pero de soborno, claramente, ¿sí? No de calidad, no de medio ambiente u otros. Y también otra de las identidades de esta normativa ISO es implementar controles financieros y controles no financieros. Y dentro de todos esos aspectos estamos hablando de debida diligencia, compromiso antisoborno, controles documentados, entre otros. ¿Ok? Canales de denuncia, fiches, ¿sí? Que seguramente lo tienen mapeado dentro de su organización. Beneficios de la normativa ISO, tanto de la versión anterior como de esta versión, eran los que ya comentábamos, ¿no? El implementarlo, pues, me da una fortaleza o una imagen empresarial, pues, fuerte, ¿no? Robusta, muestra liderazgo en aspectos vinculados a ética, confianza, seguridad para socios de negocio, ¿sí? Para que ellos puedan realizar comercios, negocios íntegros. Nos da un plus, un aseguramiento de que va a haber continuidad de negocio, que es básicamente lo que se está viendo recientemente, ¿no? Poder mapear, poder hacer planificaciones ya no tan a corto plazo, sino a mediano, a largo plazo. Y uno de esos rubros o pilares de esa planificación a mediano y largo plazo es el aspecto de continuidad de negocio, las contingencias que se podrían tener en caso de que se presente un caso de soborno. Sí, que va a ser muy crítico, especialmente si quien está vinculado al caso de soborno o al escenario de soborno
es una empresa un poquito más grande o que mueve ciertos aspectos del país, ¿no? Que hemos tenido casos recientes, relativamente recientes, ¿no? Puntuales de constructoras, empresas petroleras, entre otras. ¿Sí? Eh, Claro, el enfoque, ¿no? El beneficio de prevenir los riesgos, que era lo que comentábamos previamente, la credibilidad y el reconocimiento, ¿sí? No solamente pues un tema de imagen, sino lo que comentábamos también quizás en licitaciones, en filtros que tengan mis clientes o potenciales clientes. De repente no solamente el Estado, de repente estoy tratando de ingresar a ciertos mercados, a ciertos clientes que son un poquito más grandes, más fuertes, y claro, al ser más fuertes ellos en volumen de consumo, básicamente en cantidad de venta que podría representar para nosotros, como representan ese mayor volumen de cara comercial, también representan un mayor volumen en cara a cumplimiento, en cara a filtros, ¿sí? Su área logística o comercial, pues tiene criterios más fuertes para los proveedores, ¿no? Y uno de esos criterios puede estar vinculado a soborno. ¿Ok? Entonces, no solamente sería el- las empresas públicas, sino también las privadas. Cumplimiento legal, lo que comentábamos previamente, es uno de los pilares y beneficios también de esta normativa. Y claro, me pide el cumplimiento de todos los temas de soborno, incluyendo la ley 3424, sus reglamentos, sus modificatorias, entre otros. ¿Ok? Y también algunos de los beneficios críticos de esta normativa es el enfoque a socios de negocio, porque claro, y ahora lo vamos a ver en breve, eh, si bien la versión anterior sí me pedía un enfoque fuerte a socios de negocio, especialmente en debida diligencia, al hacer nosotros la búsqueda del historial, de antecedentes de los socios de negocios, clientes, proveedores, contratistas, entre otros. También me pedía que tuviera cierta documentación vinculada a los compromisos antisoborno, a la comunicación con ellos, entre otros. Entonces, eso era lo que me decía la versión anterior. Esta versión dice algo muy similar, pero hace un poco más de énfasis en la toma de conciencia, que lo vamos a ver en breve, no se preocupen. ¿Ok? Esos dos aspectos eran los que podíamos revisar, aspectos generales, y acá ya está la estructura de la norma. ¿Sí? Por ahí, si es que quiere que detalle alguno de esos puntos, por favor, coméntenmelo ahora, porque no los voy a profundizar todos, solamente aquellos que han sufrido cambios. ¿Ok? Entonces, de manera general, los vamos a repasar. Capítulo 4 recordamos, era el contexto de la organización, es la base básicamente. Lo que me pide la norma es que identifique las cuestiones, tanto internas como externas, que tiene mi organización, ¿no? Sus fortalezas, los temas positivos, por ahí mis brechas, de repente me falta personal, de repente no tienen capacitación, de repente me falta cierto software, entre otros. Entonces, me pide que identifique lo interno y también lo externo. También me pedía que identifique las partes interesadas. Esto se mantiene, todo esto se mantiene. El alcance, que identifique los procesos del sistema de gestión, que identifique los riesgos, ¿sí? Temas macro, temas, el piso básicamente de todo lo que vamos a profundizar y trabajar en nuestro sistema de gestión. Acá ha habido un cambio, ¿ok? Un cambio muy puntual en el capítulo 4 y que ya se veía desde antes, ¿sí? Desde inicios de año, desde el año pasado inclusive, con la adenda de la ISO 9001. ¿Qué me pedía o de qué me hablaba esa adenda, ese plus? Me hablaba del cambio climático, ¿sí? Me decía que identifique si el cambio climático es o está identificado con alguna de las cuestiones internas, externas. Puede ser una oportunidad, puede ser una amenaza. De repente yo tengo una fortaleza que tengo lineamientos fuertes en contra o como protección al cambio climático. O esa puede ser una debilidad. En términos generales me hablaba de cambio climático. Pero claro, al hablar de contexto, también me pedía que en el 4.2, que es el de aquí, el de necesidades y expectativas de las partes interesadas, me pedía que identifique si alguna de las partes interesadas tiene alguna necesidad o requisito, ¿sí? O expectativa vinculada al cambio climático. Y claro, como me habla del 4.1 y el 4.2, recordamos que los riesgos, me pide la normativa, los riesgos del 6.1 o el 4.5 puntualmente para esa normativa, tome en cuenta
lo que hemos dicho, lo que hemos declarado en el 4.1 y en el 4.2. Entonces, si para mí como empresa constructora, minera, comercializadora, yo importo mucho, importo y vendo, ¿no? Distribuyo dentro del país, o exportadora, también puede ser, yo como empresa de alguno de esos rubros, pues el cambio climático de repente me afecta, ¿sí? Y si aborda 4.1 y 4.2, por consiguiente, debería haber un riesgo identificado por cambio climático, ¿sí? Entonces, eso hay que mapearlo, es lo que nace, sale desde el año pasado y que en esa nueva versión ya se acopla, ya indica la versión de 2025 que abordemos el cambio climático y ahora en breve lo vamos a ver explícitamente lo que dice la norma. ¿Ok? Primer detalle. Luego, en el capítulo 5 en el liderazgo y compromiso, han habido ciertos detalles puntuales, han habido ciertas variaciones que en su gran mayoría han sido de parafraseo, pero el cambio ya puntual lo vamos a ver, ¿sí? En las siguientes diapositivas, en el 5.1. Bueno, el 5.2, la política. ¿Cómo puedo asociar el factor cambio climático con el sistema de gestión antisoborno? Un ejemplo, ¿no? Bueno, en temas de 4.1 de amenaza, el cambio climático puede ser que si yo exporto mucho o importo mucho, pues pueden haber ciertas demoras, se puede perder la mercadería, dependiendo de mi Incoterm, yo podría asumir el costo de ello, ¿no? Entonces, necesidades y expectativas puede ser que, no sé, la empresa aduanera, mi proveedor tenga alguna necesidad o requisito vinculado a ello a que en caso ocurra, digamos, pérdida de material o pérdida de productos ocasionados por el cambio climático, ¿sí? Por algún fenómeno, básicamente, algún tsunami o alguna de estas variantes, pues en el contrato se indica si nosotros como empresa o ellos son los que asumen. Entonces, una necesidad sería que se respeten las cláusulas vinculadas a cambio climático dentro de una alcaldía dentro del contrato. Y aterrizándolo un poquito más ya al tema local, de repente tengo una entidad. Alcaldía, bueno, eso ya es tema público, entidad pública. Eh, digamos, cualquier empresa que, ya que no sale, que no exporta, importa mucho, sino que es local, pero de repente se importa de provincia a Lima, que es lo que suele pasar. Entonces, por cambio climático pueden ocurrir huaicos, pueden ocurrir sequías, lo que fuese, ¿no? De repente el más crítico es huaico, porque en el envío, en el transporte de los productos, pues puede ocurrir un huaico y se puede perder ese producto, pueden haber demoras, se puede malograr cierta producción si es que es tema orgánico, o si es que hay alguna práctica de preservación, ¿no? De BPM o BPDT. Entonces, todo eso puede estar aterrizado en contratos, ¿no? Contratos, especificaciones, o simplemente no hay nada. Entonces, eso es 4.1 y 4.2, que es un poquito más simple. De repente, la consulta que tienen ustedes, que es un poquito más vinculada al reto que se tiene, es el 6.1 de riesgos. El riesgo de soborno puede ser que, ok, mi proveedor, como hubo un tema de cambio climático, es decir, hubo un tema de huaicos, pues el 10% de su mercadería se malogró, pero el proveedor le paga, le da un soborno a mi encargado logístico o el encargado del almacén, digamos, para que no declare nada, para que diga, ok, llegaron todos los productos y todos de buen estado, él llene su formato y diga todo está bien. Y claro, que el mismo responsable del almacén derive esa responsabilidad al área operativa. Ok, estoy poniendo un ejemplo cualquiera para que se entienda, y ahí ya existe un soborno, ¿sí? El cambio climático en sí no genera el soborno, no es un soborno por cambio climático, sino que el cambio climático genera una situación que propicia el soborno, ¿sí? ¿Sí me dejo entender? No, no sé si hay una duda adicional respecto a ello. Entiendo. Muchas gracias, Raquel. Entonces, puede ser por importación, puede ser por un traslado dentro del mismo país, puede ser inclusive cambio climático, fuertes vientos en Lima, en provincia, o llovizna o lo que fuese. Hay deterioro de las instalaciones. Entonces requieren mantenimiento.
Entonces, el cambio climático genera esta situación de mantenimiento adicional, eh, preventivo, instalaciones correctivo, inclusive de equipos, y este soborno proviene del proveedor de mantenimiento, ¿sí? Que diga, ok, por el cambio climático, tu equipo que está seminuevo ha recibido daños y te va a costar una UIT, pero el encargado de operaciones sabe que el equipo está entero, por ahí que se ha despintado un poquito o lo que fuese, está con un poco de humedad, pero funciona, no requiere un mantenimiento correctivo tan fuerte. El proveedor de mantenimiento puede darle un 10, 15, 20, 30% de esa UIT al responsable de operaciones para que dé el visto bueno. Entonces, nuevamente el cambio climático genera una situación de soborno. ¿Ok? Y ya, regresando a la distribución, muchas gracias por las consultas. De igual manera, si tienen alguna consulta en lo que vamos a ver a continuación, por favor comentarla. Eh, Volvemos al 5.1. ¿Ok? Liderazgo compromiso ha sufrido ciertos cambios. La política del sistema de gestión, política del sistema de gestión antisoborno o integrada, como le estén llevando. Los roles y responsabilidades también han tenido un cambio puntual, más que nada en nomenclatura. En el capítulo 6, los riesgos principalmente han sido de nomenclatura, son parafraseos, se han retirado términos muy puntuales, pero al final nos pide lo mismo. ¿Ok? Eh, en objetivos también han habido cambios de parafraseos, de nomenclatura muy puntuales, al final nos pide lo mismo, pero un cambio significativo es que se ha integrado, se tiene un nuevo requisito, el 6.3. Si alguno de ustedes está familiarizado con otras normativas como la ISO de calidad, la 9001, esa normativa sí tiene ese requisito, 6.3, planificación de los cambios, que es un requisito muy simple. Básicamente, lo que me pide, y lo vamos a ver en breve también, lo que nos pide explícitamente la norma, pero en palabras simples, lo que nos pide es que cuando vamos a realizar algún cambio vinculado al sistema de gestión, hay que planificarlo. Hay que planificarlo, hay que registrarlo y hay que establecer controles y ver cuáles van a ser las consecuencias de ello. ¿Sí? Eso es lo que nos pide la 9001. La 37.001 nos pide algo similar, un poco más simple. ¿Ok? ¿Cómo abordarlo? Lo pueden documentar, pueden tener una matriz de seguimiento, pueden usar su software interno para darle seguimiento a los cambios, entre otros. ¿Sí? Lo ideal es que sí tengamos evidencia de esos cambios. Capítulo 7 se mantiene muy similar en 7.1 de recursos, 7.2 de competencia, pero en el 7.3 hay un cambio, hay cambios fuertes. Antes, en la versión anterior, solamente nos hablaba 7.3, toma de conciencia, y nos decía que a los colaboradores hay que capacitarlos, hay que hacer que tomen conciencia de, y nos mencionaban 9 puntos: riesgos, política, la eficacia del sistema de gestión, cómo es que pueden aportar ellos a esa eficacia, a quién reportar, entre otros. ¿Sí? Ahora los vamos a ver en breve. Lo que pasa ahora es que ya no solamente existe el 7.3, sino que lo que ha hecho ISO es que este requisito se divida. Ahora hay 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4. ¿Ok? El punto más interesante respecto a ello es el cambio en el 7.3.4, porque antes, en la versión 2016, por ahí lo recuerdan algunos, eh, eh, la norma sí me pedía que no solamente haga que el personal interno tome conciencia de estos puntos antisoborno, sino también que tomen conciencia básicamente los proveedores, aquellos socios de negocio o empresas que actúen en representación de la organización, ¿sí? Proveedores. Entonces, antes lo mencionaba, pero era muy escueto. Lo mencionaba puntual, estaba al final del requisito como un párrafo, se nos podría pasar, como que podría pasar desapercibido. Ahora ya no pasa desapercibido, porque la normativa ha profundizado acá y ya nos piden más cositas, ¿sí? Inclusive nos pide que tengamos evidencia de ello. 7.4, comunicación, ¿sí? Las comunicaciones que refieren al sistema de gestión antisoborno, afiches, política, canales, procedimientos, entre otros. Y la información documentada, cómo aprobar, cómo dejar obsoleto algún documento, cómo dar de baja un documento, cómo darle seguimiento, versiones, control de cambios, entre otros. En el capítulo 8
no han habido mayores cambios, ¿sí? La identidad del sistema de gestión antisoborno se mantiene tal cual. Por ahí que sí han habido cambios de parafraseos, ¿no? Se han quitado algunos términos, se han arreglado un poquito mejor las redacciones para que se entienda mejor la normativa, pero no profundizan, no hay un cambio significativo, digamos. ¿Ok? En el capítulo 9 tampoco hay cambios significativos. Sí, por ahí que en el 9.2 de auditoría interna sí han separado un poquito más, lo han diferenciado, han habido parafraseos, los vamos a ver en breve, especialmente la independencia de auditores. Eh, en 9.3 han eliminado la sección de revisión por el órgano de gobierno, pero eso no quiere decir que el órgano de gobierno no revisa, porque si bien lo han eliminado como requisito, como subtítulo del 9.3, después lo incluyen, ¿ok? En el 9.4. Entonces, no hay mayor implicancia ahí, ¿ok? Un cambio sí, no significativo, sí, pero sí interesante, eh, es en el capítulo 10 que teníamos mejora continua como requisito 10.1 y no conformidades como 10.2. La gran mayoría de normativas ISO tienen en el capítulo 10, 10.1 generalidades, 10.2 no conformidades y 10.3 mejora continua. O tiene 10.1 no conformidades y 10.2 mejora continua. Esa era la única norma que estaba al revés, ¿sí? No, que no se entendía tan bien. Entonces, ¿qué ha hecho el ISO? Ha cambiado el lugar, lo ha arreglado. Ahora el 10.1 es no conformidades y el 10.2 es mejora continua. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda? Entiendo que no tenemos ninguna. Acá estamos abordando el mapeo de todos los requisitos. Ahora vamos a ver los cambios. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de los cambios que son más interesantes, digamos, que sí requieren acción y cómo abordarlos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo que habíamos comentado del capítulo 4, cambio climático, que está desde el año pasado como adenda, pero claro, era un adicional. Si uno leía la ISO 37001 en la versión 2016, no tenía cómo darse cuenta, tenía que acceder a la adenda adicional, que ni siquiera era de la 37001, era de la 9001, pero aplicaba a todas las ISO, entonces indirectamente sí le aplicaba a nuestra norma de soborno, antisoborno, y a nuestro sistema de gestión antisoborno. Ahora ya no, como han actualizado la normativa ISO luego de la adenda, ya la misma normativa ISO incluye esto que vemos aquí. En el 4.1 la misma normativa ISO nos dice que la organización deberá determinar si el cambio climático es un asunto relevante, si es una cuestión relevante. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que empleamos para abordar el 4.1? El FODA, el análisis PESTEL, el AMOFIT, fuerzas de Porter, ¿no? Lluvia de ideas. La metodología que tengamos, la ISO no me pide una metodología específica, pero dentro de esa documentación, dentro de ese análisis, sí hay que incluir alguno vinculado a cambio climático. Y puede ser, como me han consultado, puede ser que el cambio climático no nos afecte, que en verdad a nuestra organización pues no le tenga ninguna interacción. Entonces, en ese análisis hay que indicar que no tenemos interacción, que el cambio climático no nos afecta, ¿sí? Para evidenciarlo, básicamente. Y para también evidenciar que sí hemos analizado el cambio climático y hemos llegado a la conclusión de que no nos afecta. En el 4.2 también nos pide, ¿no? Nos dice, las partes interesadas pertinentes pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Eso nos dice la norma. Entonces hay que identificarlos. Y si no se puede identificar ninguno porque no existen, hay que declarar que no aplican. ¿Sí? No existe alguna necesidad, requisito o expectativa vinculada a cambio climático. Un detalle puntual, y por eso lo he colocado en chiquito, es que antes la normativa me pedía identificar las partes interesadas, ¿no? Cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, y punto, era A y B. Ahora, en esta nueva versión hay un punto C, y nos dice que debemos determinar cuáles partes interesadas se abordarán dentro del sistema de gestión antisoborno. ¿Sí? Entonces, dentro de su formato, de su metodología o del programa que empleen para abordar a las partes interesadas, incluyan una sección en donde indiquen cuáles sí afectan o tienen una implicancia directa o cuáles se van a abordar desde el ángulo del sistema de gestión antisoborno, ¿sí? Para
simplificar las auditorías, básicamente. Y acá es el punto que les comentaba. El 6.1, esa es la redacción de la nueva versión, nos indica que la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 de cuestiones internas externas y en el apartado 4.2. Entonces, si bien no me habla directamente del 6.1 de cambio climático, al considerar el 4.1 y el 4.2, si yo tengo algún detalle de cambio climático en estos puntos, alguno de mis riesgos seguramente también tendrá cambio climático. Hay auditores que lo buscan, ¿ok? Entonces, hay que abordarlo también. Bueno, esta redacción está un poquito alterada. Si la buscan en la versión de 2016, no está tal cual porque han parafraseado, han quitado términos. Ya no nos habla del 4.5, por ejemplo. En la versión anterior, sí nos hablaba los riesgos identificados en el punto 4.5 y las oportunidades a tomar, a mejorar, ¿no? Que es necesario enfrentar para, y pone su listado. Acá ya no nos habla de esos puntos, no nos habla ni de 4.5 ni oportunidades a tomar, simplemente menciona oportunidades. El siguiente punto que tiene cambios y que es nuevo, si no hay en 4.1, no se indica. Correcto, correcto. Si es que ya no tenemos cambio climático en 4.1 ni 4.2, en nuestra metodología de 6.1, simplemente podemos no declarar ningún riesgo vinculado a cambio climático o podemos colocarlo como una nota chiquita abajo, ¿no? No aplica riesgos referidos a cambio climático porque en nuestro contexto no hemos identificado alguna implicancia con el cambio climático. Punto. ¿Sí? Siempre la recomendación es de repente hacer un poquito de más para que el documento hable por sí solo. Que cuando presentamos el documento en auditoría o a una persona nueva que no lo conoce o algún nuevo ingreso, ¿sí?, de la organización, que leyendo el documento lo puedan entender solos. Entonces, está perfecto lo que indica Cristina, redactarlo, colocarlo ahí como una nota pequeña para que se pueda evidenciar. Perfecto. El siguiente punto vinculaba a alta dirección, el 5.1, ¿sí? Tenía antes 5.1, 1 y 5.1, 2. Ahora existe un tercer punto, que es la cultura antisoborno. ¿Sí? Acá he puesto explícitamente lo que dice, hola, pero ¿dónde podría hacer esa mención? Nota pequeña si mis riesgos y oportunidades son registradas en un software. Dependiendo del software que empleen, lo más probable es que puedan añadir alguna sección. ¿Sí? Por ejemplo, el SAP nos deja añadirlo. Sería cuestión de que lo puedan coordinar, conversar con su área de TI, ¿no? De tecnología o software o sistemas, dependiendo de qué nomenclatura empleen. Eh, sí. En caso no lo puedan colocar, lo pueden indicar en su procedimiento. En el procedimiento se indica así, se tomarán en cuenta las cuestiones de los apartados 4.1 y 4.2, indican cómo se llaman sus formatos, WAMA, SIG, RG de registro -01, que es mi FODA, y lo mismo con 02, partes interesadas. Las cuestiones vinculadas a cambio climático se identificarán ahí. En caso tenga alguna cuestión vinculada a cambio climático, el riesgo se identificará en el registro tal, 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 03, gestión de riesgos. Y pones abajo, en caso no se tenga ninguna cuestión vinculada a cambio climático, entonces no será necesario registrarlo en el registro ta, 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 3, gestión de riesgos. Y ya, ¿sí? En algún lado sería lo ideal que esté documentado. Ojo que no es un debe, pero es lo recomendable para, pues, evitar cualquier comentario en auditoría, ¿sí? Y esas suelen ser las recomendaciones en auditoría también, que todo esté implícito, que todo esté explícito, perdón. Que no haya nada implícito, sino que el documento hable por sí solo, ¿ok? Gracias. Muchas gracias, Jacqueline, o Jacqueline, por la consulta o el comentario. Siguiente requisito que les estaba mencionando, 5.1.3, cultura antisoborno. En la versión anterior, la norma sí lo mencionaba, digamos que de manera tangencial. Como que lo mencionaba, lo tocaba, pero no lo definía, no era un debe. En cambio ahora, sí lo menciona y lo profundiza. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice? Lo leo con ustedes. La organización deberá desarrollar, mantener y promover una cultura antisoborno en todos los niveles dentro de la organización. Y me pueden decir, Ángelo, ya, pero los otros debes, pues es un debe, ¿no? Debe desarrollar. Los otros debes
Están fáciles porque 4.1 pongo mi poda, le documento y ya está. 4.2 hago una matriz de partes interesadas. 4.3 tengo un documento que se llama alcance o está en mi manual del sistema. ¿Esto cómo lo hago? Debe desarrollar, mantener y promover una cultura antisoborno. ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo el auditor va a decir sí, está conforme? En primera instancia, desde el lado de ustedes, esto está fuertemente vinculado al 7.2, 7.3. Recordamos competencia, estamos hablando de educación, formación, experiencia, y 7.3, toma de conciencia y formación. Eh, entonces, si ustedes tienen actividades, ¿no? Capacitaciones, reuniones, de repente ni siquiera capacitaciones síncronas, es decir, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Virtual o presencial, que estén todos conectados en el mismo momento o que todos estén en la misma sala. Si no pueden hacer eso por temas de disponibilidad, de recursos, sabes que tenemos varias sedes, sabes que tenemos mucho personal, de repente lo pueden hacer asíncrono. Si tienen un software como Yaki, eh, pues lo pueden hacer por medio de grabaciones, con exámenes, lo pueden hacer mediante afiches, mediante actividades, activaciones, alguna variante. La norma no nos dice exactamente cómo hacerlo, nos dice qué tenemos que hacer, pero no el cómo. ¿Ok? Entonces, eso es un lado, lo que podemos hacer nosotros. Luego, el otro aspecto es ya en la consulta del auditor, sí, claro. Cuando haga sus preguntas al personal referentes a toma de conciencia, también él va a poder evaluar el cumplimiento de esa cultura antisoborno. ¿Qué tan claro tienen los conceptos? ¿Qué tan claro tienen las prácticas que se deben realizar? Ah, estimado, y si un proveedor viene y le ofrece un regalo, le ofrece una entrada al partido de Perú, Perú-Paraguay, que va a jugar ahora. ¿Usted cómo actuaría? ¿Sí? De repente nos deja la pregunta hacia el aire o le dice, ¿a quién le reporta? ¿Qué mecanismos tiene? Es una forma de evidenciar la cultura, ¿ok? La cultura antisoborno. ¿Qué nos dice este punto, este requisito? Y nuevamente leo con ustedes. La alta dirección debe fomentar conductas que respalden la política antisoborno y el sistema de gestión antisoborno. Debe prevenir y no tolerar conductas que comprometan la lucha contra el soborno, muy vinculado a temas de sanciones. Incluso en la política nos habla de sanciones en caso no se cumpla con la política, ¿no? Solamente lo abordan en el código de ética, código interno, reglamento interno, en la documentación que ustedes vean convenientes. Pero en caso yo incumpla temas de soborno, yo como trabajador, pues lo más probable es que tenga una sanción según lo que indique mi lineamiento, según lo que indique el procedimiento o la política o el código. ¿Ok? El órgano de gobierno, recordamos, la alta dirección y la dirección deberán demostrar un compromiso activo, visible, coherente y sostenido hacia un estándar común de comportamiento y conducta que se requiere en toda la organización, muy vinculada a lo que comentábamos, y está incluido en algunas de las comunicaciones, ¿sí? Y está vinculado acá también. En el 5.1.2, así muy chiquitito lo estoy colocando, recordamos que lo que nos pide la norma nos pide un listado amplio, ¿sí? Un listado amplio de las cosas, de las acciones que debe tener la alta dirección. Un segundo, Raquel. Y dentro de este accionar que debe realizar la alta dirección, han habido muchos parafraseos, muchos cambios, pero han sido puntuales, no tienen una mayor implicancia. Pero este de aquí sí es importante. ¿Por qué? Porque antes lo que nos decía la norma en su anterior versión, en 2016, era que la alta dirección debe comunicar internamente la importancia de la gestión eficaz antisoborno y la conformidad con los requisitos del sistema de gestión antisoborno. Para esta versión han eliminado el internamente, o sea, no solamente a trabajadores, sino también a partes interesadas, a socios de negocio. ¿Ok? Entonces, este requisito que era chiquitito, que era comunicarle a los trabajadores que es importante el sistema de gestión, que es importante que mi sistema de gestión sea eficaz. Chiquitito, muy fácil. Ahora hay que comunicárselos a todos. Es un poquito más retador porque requiere cierta logística, ¿no? Enviar esa comunicación. Sí, Raquel. Para el segundo punto, que estos lineamientos estén documentados en el código de ética sería suficiente. En primera instancia, sí. Si estamos hablando de una implementación, se entiende que pues tener el código de ética, preguntas, tengo otra pregunta. Ya. Eh, ¿Sería suficiente? Sí,
porque se entiende que estaríamos en los primeros pasos. De repente hemos estado implementando durante 6 meses, 8 meses, y pues aún no hemos tenido un escenario de soborno para poder evidenciar el cumplimiento del código de ética. Es lo que suele pasar en implementación. ¿Han tenido un soborno, algún incumplimiento de la política o de los procedimientos? ¿Sabe qué, señor auditor? Hemos tenido ese sistema de gestión corriendo por 3 meses, 4 meses, así que aún no. Pero si ya estamos hablando de un sistema de gestión que tiene 3, 4 años, 5 años, que estaba en la versión de 2016 y que ahora está elevándose a la nueva versión, entonces ahí lo más probable es que sí se ha tenido algún tipo de incumplimiento, y ahí lo ideal sería no solamente tener el código de ética, sino la evidencia de la sanción, que puede ser una llamada de atención, puede ser un memo, ¿sí? Memorándum o alguna otra variante. ¿Ok? Genero del Carpio, me aparecía en otra, en otra versión. Dijiste cultura de riesgos, integridad y soborno. Grupé todos estos temas u otros. Ok, la consulta es, ¿existen culturas de riesgos, culturas de integridad, cultura antisoborno? ¿Puede haber un solo documento que agrupe todos esos temas u otros temas vinculados, asumo? Sí, tal cual. La norma no te va a pedir que tengas un documento separado para cada uno de los puntos, porque estaremos hablando de 30, 40, 50, 100 documentos, 100 procedimientos. Y claro, va a haber un tema de fatiga, eh, va a haber un tema de fatiga documentaria, básicamente, que vamos a tener tantos documentos que mi lista maestra no lo va a poder contener todo. Claramente lo va a poder contener todo, pero la persona responsable pues se va a saturar. Entonces, lo ideal es integrar algunos, integrar varios, ¿sí? De repente los que tienen más jerarquía, mantenerlos solos. Por ejemplo, la política del sistema de gestión, las mantengo sola, ¿no? Si tengo otro sistema de gestión, pues los integro, ahí sí. ¿Cómo estructura el código de ética? ¿A qué se refiere con estructura, estimada? ¿A cuáles son el índice? ¿Cuáles los puntos importantes? ¿O cómo profundiza? ¿Ok? Bueno, ya vimos cultura antisoborno. Ahí mientras Jocelyn nos apoya describiendo o detallando un poquito mejor sus consultas, vemos el cumplimiento. Ok, puntos importantes, claro. El código de ética, desde el punto de vista de soborno, pues tiene que incluir necesariamente el tema de sanciones, ¿sí? Usualmente la política se apoya al código de ética porque en el código de ética se indican las sanciones. Y no solamente las sanciones, sino que si voy a indicar cuáles son las sanciones, también tengo que indicar cuáles son los lineamientos que debe cumplir, ¿sí? Entonces, cuáles son las prácticas que se deben tener de cumplimiento de procedimientos, cuáles son las prácticas de cumplimiento de procedimientos, pero a distintas jerarquías, porque no todos los documentos tienen la misma jerarquía, eh, qué va a pasar en caso se incumplan ciertos tipos de documentos o ciertos tipos de lineamientos. De repente algunos van a ser más críticos, algunos más leves, ¿sí? Eh, de repente no solamente se indica soborno, usualmente se indican ya todos los temas vinculados a salud, seguridad en el trabajo, temas de cumplimiento interno, temas de horarios, temas de permisos, ¿sí? Suele profundizarse bastante en este documento. Entonces, sí sería importante que lo aborden. Al menos el tema de sanciones y el tema de los lineamientos a cumplir. ¿Ok? Gracias por la consulta, estimada. Factores, ¿sí? Que apoyan el desarrollo de la cultura antisoborno, es decir, que nos va a ayudar en el cumplimiento de lo que acabamos de comentar. Y si bien no lo menciona la norma en los debes, sí lo menciona en el anexo, lo menciona abajo, en, en el anexo 513, me parece 5.3. Y nos dice, la dirección implementa, ¿no? O que implemente activamente, promoviendo y cumpliendo de manera visible con la cultura antisoborno de la organización, básicamente realizando reuniones, realizando reforzamientos, inclusive delegando, es válido. La tutoría y liderazgo mediante el ejemplo sobre la importancia de la cultura antisoborno de la organización, nuevamente participación por parte de la alta dirección, que se entiende que es limitado el recurso de tiempo para ellos, pero es importante que lo puedan realizar, al menos de manera puntual. El énfasis en la cultura antisoborno, en el programa de inducción del personal,
Acá lo menciona puntualmente, pero en el 7.2 y el 7.3 sí lo profundiza un poco más. Reconocimiento visible de los logros del personal en la promoción de la cultura antisoborno, de manera muy similar a lo que nos pide la Ley General de SST, de reconocer al personal proactivo en temas de salud, seguridad en el trabajo, y lo que se tiene como práctica general, ¿no? En temas de producción, de poner un empleado del mes en temas productivos o cumplimiento de objetivos, pues también podríamos hacer alguna práctica similar acá, en temas antisoborno. ¿Ok? La coherencia en el tratamiento de la conducta del personal que se comprometa o que comprometa la cultura antisoborno de la organización y que no tenga o no entre a tallar el tema de cargo, sería importante. ¿Sí? Esas son algunas prácticas en un tema de cumplimiento. ¿Ok? Y la evidencia, y es que todos los puntos que acabamos de comentar estén documentados, que el personal cree los puntos anteriores han sido implementados, es un tema de convencimiento más que nada, que el personal comprenda la relevancia de la cultura antisoborno, que los objetivos del sistema de gestión y el rol frente a ellos estén documentados y sean valorados por personal. Esto usualmente se aborda en temas de entrevistas, ¿no? Entrevistas por parte del auditor. Y que pues las acciones correctivas vinculadas al 10.2 abordan conductas del personal, ¿sí? Que ataquen al sistema de gestión antisoborno, que eso básicamente se elimina de raíz. El siguiente requisito que es nuevo, que les comentaba, es el 6.3. ¿Qué nos pide el 6.3? Es bastante corto, es lo que vemos aquí. Cuando la organización determine la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión antisoborno, dichos cambios deberán llevarse a cabo de manera planificada. En esta nueva versión de la ISO 37001 no se profundiza, ¿ok? Solamente me indica ello. Lo que se va a tomar como referencia, va a ser la práctica usual, va a ser la 9001, porque en la 9001, inclusive en la versión anterior, la del 2015, ya nos dice qué es lo que tenemos que abordar en el 6.3. ¿Sí? Objetivo, integridad del sistema de gestión, recursos, responsabilidades, entre otros. Y eso es lo que usualmente conlleva este requisito 6.3 y que, claro, al decir planificado, al usar este término, ya nos está dando pues indicios, ¿no? De que tenemos que poner fechas, responsables, objetivo del cambio, entre otros. Consulta al interno. Dentro de los posibles problemas para implementar antisoborno como resistencia al cambio, evaluaciones de riesgo, capacitación, ¿cuál cree usted que es el más complicado? Ya, mire, estimado, siendo sinceros, si es que tenemos a la alta dirección comprometida, si la alta dirección eh, sí está convencida de que es importante no solamente certificar, sino también implementar correctamente el sistema de gestión, todo lo demás cae con su propio peso, ¿sí? Porque las jefaturas van a estar comprometidas, eh, y si las jefaturas están comprometidas y tratan el tema antisoborno con una importancia similar a los objetivos estratégicos, objetivos operativos, pues también cae sobre su propio peso y el resto del personal entiende la implicancia de ello. Porque el personal que sí es más proactivo y sí quiere que se implemente correctamente, pues con ellos no tenemos problemas. El detalle es aquel personal que o que no esté muy convencido del tema antisoborno o que no tenga los recursos en versión de tiempo para cumplir con todos los lineamientos antisoborno. Si es que se le reconoce eh, públicamente, como comentábamos, una de las prácticas en las slides anteriores, o se le reconoce la participación o cumplimiento antisoborno de manera similar al cumplimiento operativo, cumplimiento de metas operativas, pues va a haber una mucha mejor implicancia o mucha mejor facilidad o viabilidad de la implementación correcta del sistema de gestión. ¿Sí? Esa es básicamente el compromiso de alta dirección. Gracias, estimado. Aquí en 6.3 se debe identificar temas antisoborno y el cambio climático si es que hubiese. Claro, claro. Ese cambio climático, por ejemplo, es uno de los cambios que se identifica para el sistema de gestión antisoborno. Para la antisoborno previa, pues era un poquito difícil porque eso era algo proactivo, era una práctica que la misma empresa buscaba implementar, porque la norma no lo exigía. En cambio, en la de calidad, sí, necesariamente, porque la de calidad sí me pedía de antes que identifique los cambios. El 6.3 existe desde el 2015. Entonces, ahí sí colocaban identificar cuestiones vinculadas
a cambio climático es porque nace de la adenda tal del 2014, del 2024. eh, entonces ahora sí se va a tener ese cambio, el responsable va a ser tal, las fechas van a ser tal, y ahí lo describían, ¿no? Solamente en una matriz. Punto interesante, que no le doy todo un slide porque es muy puntual, ¿sí? Es el cambio de nomenclatura. Ustedes tienen o tenían o van a tener un responsable del sistema de gestión antisoborno. Lo más probable es que ese responsable también se llame función de cumplimiento antisoborno u oficial de cumplimiento antisoborno, u oficial de cumplimiento o encargado de cumplimiento, alguna variante de ello. La norma antes, en su versión anterior, nos decía que este puesto o este rol, en el 5.3.2, se llama función de cumplimiento antisoborno. Ahora, en esta nueva versión, nos dice que se llama función antisoborno, netamente. Así es el título de requisito, ¿sí? Y abajo también lo menciona así, o sea, abajo en su descripción. Consulta adicional, a ver. Existen empresas que están implementando antisoborno, pero sin buscar certificarse. ¿Qué comentario le merece? Que es una excelente práctica. De repente la certificación pues le da algún beneficio adicional de cara a ciertas oportunidades comerciales, pero así estén certificados o no estén certificados, se van a atender las prácticas, se van a atender los procedimientos, los lineamientos y el cumplimiento de ello, ¿sí? Sí, sería interesante que si ya lo tienen implementado, pues que también lo certifiquen, ¿no? Para que tengan esa prueba, digamos, ese reto a ver si es que su sistema de gestión es lo suficientemente robusto como para aguantar, ¿no? Esta evaluación tan fuerte que es una auditoría externa. Eh, claro, comentar que el que esté certificado, ¿sí? Requiere la auditoría externa, pero si no estoy certificado, eso no me exime de las auditorías internas. Las auditorías internas sí debería tenerlas, si esté certificado o no, para evidenciar que pues, cumplimos con ello, para buscar si se tiene alguna brecha que podamos cerrar, algún cumplimiento que necesitemos regularizar, ¿sí? Muchas gracias, estimado, por la consulta. Jorge Enrique. Buenas tardes, ¿dónde puedo adquirir la ISO y el nuevo checklist de la ISO 37025 actualizada? La misma ISO lo brinda. La misma ISO facilita esa normativa, creo que tiene un precio puntual, la pueden adquirir como organización, pero es la misma organización ISO quien brinda esta normativa. ¿Sí? Gracias. Entonces, ese es el requisito 6.3. Si bien es un requisito nuevo, cuando veíamos toda la estructura de la ISO, pues era el que más llamaba la atención porque era un requisito completo nuevo, no como el 5.1.2, ¿no? Que era puntual, sino que ya es 6.3, es un subrequisito grande. ¿Ok? Siguiente requisito, el 7.3 que les comentaba, y antes de eso vamos con Jocelyn. ¿Cada cuánto tiempo se debe realizar las auditorías internas? La frecuencia mínima es cada año, ¿sí? ¿Por qué cada año? Porque el 9.2 de la normativa me pide que realice auditorías internas. Entonces, las auditorías externas de la casa certificadora se realizan cada año, ¿sí? Entonces, cada año revisan el cumplimiento de todos los puntos de la normativa. Uno de ellos es la auditoría interna. Entonces, cada año necesariamente, usualmente lo hacen antes de la externa, ¿sí? Antes de que vengan todos los auditores de la casa certificadora, yo internamente audito mi sistema de gestión. Y eso, muy buena consulta, me alegra mucho que la hayan hecho porque en algunos slides, en 3 4 slides, vamos a ver que han habido unos cambios puntuales. Puntuales, estoy colocando el texto nada más. Puntuales al 9.2 de auditoría interna. ¿Ok? Como mínimo dije cada año, pero hay empresas, hay organizaciones que lo hacen cada 6 meses. ¿Ok? Una en enero, otra en julio. Enero, julio, enero, julio. Es válido. Es inclusive una excelente práctica porque nos ayuda pues, evidenciar el cumplimiento de una manera un poquito más fuerte, digamos. Nos exige un poquito más, nos pone la valla un poquito más alta. A toda la organización, ¿verdad? ¿O se puede sacar una muestra? No, a todos, a todos. Los que pueden sacar muestra son los auditores de la casa certificadora. Ellos sí, ellos dentro de sus procedimientos, lineamientos internos pueden decir, ok, en la auditoría de certificación el primer año yo les voy a auditar los 10 procesos. En la de seguimiento del 2000, si estamos 25 ahora, del 2026, de los 10 procesos les voy a auditar los 7 primeros.
y en la del siguiente año, el 2027, los 7 últimos. Puede ser, ¿sí? Usualmente lo que dejan un poquito de lado en las muestras son los de apoyo, los de soporte, ¿no? Pero los operativos, los principales, contabilidad, logística, comercial, esos no los suelen dejar, ¿ok? Eso es la casa certificadora, los auditores externos, pero los auditores internos sí tienen que verificar todo, ¿sí? Es importante, ¿ok? No tienen que hacerlo todo en la misma auditoría, lo pueden separar. Esa práctica que tienen algunas casas certificadoras de separarlo 5-5, 7-3, 7-7, eh, lo puede hacer la misma organización como auditoría interna, pero no durante varios años, sino que durante todo el 2025, en febrero audité 5 de mis procesos y en julio audité los otros 5 procesos. Es válido, audité todo en distintos tiempos. Ok, no hay problema. El detalle es que sí tengan la evidencia de esa auditoría. Muchas gracias, estimada Jocelyn. Requisito 7.3, requisito muy interesante, lo que les comentaba, ¿no? Que ahora es 731, 732, 733, 734. ¿Sí? Antes solamente era 7.3. Toma de conciencia, estos 9 puntos, ¿sabes qué? Capacita a todo tu personal, que ellos tomen conciencia de ello, tengan evidencia de ello. Puntualmente, comentaba socios de negocio, proveedores, básicamente, y ya, no había más. Ahora se tiene el 731, que es generalidades, usualmente es un tema introductorio, eh, y en este tema introductorio nos dice, ¿no? Lo que estoy colocando, uno de esos párrafos es lo que estoy colocando. ¿Y por qué lo coloco? Por el punto que está subrayado, los puntos que están subrayados. Nos dice, al personal se le deberá proporcionar sensibilización y capacitación antisoborno de manera regular desde el inicio de su empleo y en los intervalos planificados. Entonces, en el tema de inducción, básicamente al nuevo personal, hay que capacitarlos de esos puntos que vamos a mencionar en el siguiente slide. ¿Ok? Y luego con una frecuencia establecida. Lo ideal es que hagan todos los puntos cada año. Podría ser que lo hagan de manera escalonada. El primer año todos los puntos, ¿ok? Para evidenciarlo de cara a la auditoría de certificación. Y el segundo año, de todos los puntos, hago la mitad o hago 5. Y al segundo año hago los otros 5. Los hago escalonados. Ok, ese es mi plan de capacitaciones. Pero todos sí lo recibieron al menos la primera vez y luego en intervalos planificados. ¿Ok? Válido. Pero sí se tienen que tocar todos los puntos. Entonces, lo que veíamos acá. 7.3 antes era 7.3 como un todo, ahora lo han separado. ¿Sí? 7.32 toma de conciencia y 7.33 formación. Ese punto 733 habla con el 7.2 porque el 7.2 también, bueno, antes se abordaba como capacitaciones, porque decía que tomemos acciones para cerrar las brechas de conocimiento. Consulta al interno. Y disculpe que les esté quitando un poquito más de tiempo. Sepan entender, teníamos planificado para a un intervalo de tiempo, pero nos hemos extendido básicamente por la cantidad de consultas. ¿Sí? Muchas gracias más bien por mantenerse conectados. El responsable de antisoborno, lo voy a poner en directo, el responsable de antisoborno debe ser una persona experta en qué temas específicos en forma puntual. Eh, lo ideal es que tengan competencias vinculadas a temas antisoborno, ¿no? Conocimientos de la normativa ISO, lineamientos antisoborno, SPLAFT, el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, si es que les aplica, si saben esos rubros, eh, de preferencia ciertas carreras afines al sistema de gestión antisoborno, ¿no? Derecho, ingeniería industrial, administración, alguna de esas variantes, sería lo ideal, ¿ok? Pero es muy entendible que dentro de su personal, ¿sí? Dentro de su roster, eh, dentro de la planilla, pues puede pasar que no tengan una persona que se ajuste a ese perfil. Eh, entonces, lo que podrían hacer es designar al responsable, al oficial de cumplimiento o al responsable antisoborno, eh, que se entiende que en una primera instancia no tiene todas las competencias, pero la organización lo capacita, ¿sí? Contrata algún externo, algún proveedor puntual que le pueda dar los conocimientos, ¿sí? Evidenciando que ese proveedor pues tiene las competencias, ¿no?
Lo pueden inscribir en algún curso, les pueden pagar algún tema vinculado a ello, un diplomado, un curso puntual, ¿no? Eh, y que también está vinculado a este cumplimiento del 7.2, del 7.32 y el 7.3.3 que estamos viendo, ¿sí? Entonces, tenemos las competencias ideales iniciales, pero es muy entendible y suele pasar que no todo el personal tiene esas competencias. Entonces se le puede capacitar luego de, y eso va a estar documentado, planificado en el plan de capacitaciones o en alguna programación que tengamos, ¿sí? El nombre ya lo determinan ustedes como organización, ¿sí? Gracias por la consulta, estimado. ¿El mismo coordinador SGC, coordinador sí, podría ser el oficial de cumplimiento? Sí, sí, no habría mucho problema. Inclusive son prácticas que suelen mantener, ¿no? Podrían mantenerlo para todo el sistema de gestión, ¿no? El mismo coordinador responsable, o podrían separarlo, dependiendo de la estrategia que quiera abordar la empresa, considerando que usualmente estos responsables no tienen solamente esa responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad del sistema de gestión, sino que tienen algunas otras responsabilidades o roles vinculadas a otras áreas y a otros puestos, solamente supervisión. Gracias, Jacqueline. Jackie. Estimada Karina, buenas tardes. ¿Cuáles son los requisitos para ser un oficial de cumplimiento? Básicamente de competencia, ¿sí? Lo que nos menciona la norma son las funciones, ¿sí? Que son cuatro: capacitar el personal, informar a la alta dirección del órgano de gobierno, velar por la eficacia del sistema de gestión, entre otros. Nos menciona las funciones. En temas de la competencia son las que le mencionaba a la consulta que me hizo por interno, el estimado. Que tenga conocimientos vinculados al sistema de gestión, que tenga conocimientos de la normativa ISO, porque por lógica, para que el oficial de cumplimiento le dé cumplimiento, le dé conformidad al sistema de gestión y a los requisitos de la norma, debe conocer de la norma. No necesariamente tiene que ser un auditor líder, no tiene que ser un auditor interno, ¿no? Certificado por PSB o IRCA u otra entidad, pero sí tiene que tener cierto conocimiento vinculado a ello. Sí, bueno, en el mercado hay empresas, hay proveedores que brindan capacitaciones vinculadas a ello. Podría tener alguno de estos cursos, alguna de esas capacitaciones puntuales para que se evidencie la competencia. ¿Sí? Muchas gracias, estimada Karina, por la consulta. Retomamos, retomamos lo que nos indica la norma, el 7.3. Habíamos comentado que la capacitación, la sensibilización se da al inicio y luego en intervalos planificados, que pueden ser anuales o pueden tener cierto intervalo distinto que habíamos comentado. Y ahora lo que hace la norma es que de esos 9 puntos que mencionaba en toma de conciencia e información, los separa en dos. Algunos los pone en toma de conciencia de 732 y algunos los pone en formación. ¿Ok? Un segundo. Entonces, eran 9 puntos antes, ahora nos manda, son 5 porque uno se repite. ¿Ok? Lo vamos a hacer en breve. Se ve así, esos eran los 9 puntos, un poquito movidos, pero es por ello, ¿no? Porque hacen este juego de acá. Algunos los pasan por aquí, a la izquierda, y otros los pasan para la derecha. Entonces, bueno, ya está, 732, 733. Entonces, en 732 nos dice que el personal debe tener conocimiento de la política antisoborno, los procedimientos, la contribución a la eficacia, las implicaciones y potenciales consecuencias del incumplimiento de los requisitos y cómo y a quién deben informar de cualquier inquietud. Entonces, estos son detalles que deben ser informados, deben tener conciencia de esos temas, ¿sí? Pero en el 733 ya está un poquito más fuerte. ¿Por qué está más fuerte? Porque nos dice formación. Necesariamente tiene que haber capacitación, síncrona o asíncrona, ¿sí? Pero de repente ahí el afiche, la comunicación puntual, no va a ser tan fuerte como evidencia, ¿no? No va a ser suficiente quizás. Si debemos tener una evaluación, si debemos tener un tema de eficacia, ¿no? Que era lo que nos menciona en el 7.2. ¿Ok? Y acá nuevamente repite política antisoborno, procedimiento, sistema de gestión antisoborno, y acá ya aborda riesgos, circunstancias en donde puede suceder el soborno, cómo reconocer y responder a las solicitudes de soborno,
cómo pueden ayudar a prevenir y evitar el soborno y reconocer indicadores de riesgo de soborno, e información sobre la formación y los recursos disponibles. Entonces los separa en dos. ¿Sí? Son los mismos 9 puntos, pero los separa. Importante. ¿Ok? 734. Antes de ello, tengo una consulta al interno. Responsable de compliance a nivel empresarial puede o debe encargarse de antisoborno. Entiendo que compliance lo ven como cumplimiento general, cumplimiento de todos los requisitos, de todos los requisitos legales, ¿no? Y antisoborno es una de las ramificaciones del tema de compliance. Ya. Acá lo que nos menciona el capítulo 5.3 es que ese responsable antisoborno, oficial de cumplimiento, ¿no? Eh, o alguna variante que tenga de este nombre, debe reportar directamente a la alta dirección y al órgano de gobierno. Entonces, no debería tener un jefe directo en temas de soborno. ¿Ok? Cuando tenemos nuestro organigrama, nuestra distribución ahí de puestos, eh, el oficial de cumplimiento debe estar justo por debajo de la alta dirección. Entonces, ahí usualmente se designa a un oficial de cumplimiento o que es una gerencia o una jefatura, ¿sí? Que pueda deslindarse de su jefe directo para temas antisoborno, o un puesto que es un poco más peculiar, como el que me comentaba, ¿no? El coordinador SGC, el coordinador SIGA, responsable del sistema de gestión o alguna variante. Eh, entonces, en este caso, la consulta que me hacen es si el responsable de compliance a nivel empresarial puede encargarse del tema antisoborno. Sí, siempre y cuando no sea la alta dirección, ¿no? Si ustedes no declaran a alta dirección como este gerente de compliance, no habría ningún problema. ¿Ok? Continuamos. 734, formación para socios de negocio. Ese era el detallito que les decía que era tan interesante. ¿Por qué? Porque la norma me pide ahora que la organización debe implementar procedimientos que aborden la capacitación antisoborno para los asociados de negocio o los socios de negocio que actúen en su nombre o en su beneficio. Entonces, cuando dice beneficio, ya estamos hablando de proveedores, básicamente. ¿Ok? Que actúen en su nombre, trabajadores por recibos por honorarios, contratistas, proveedores, consultores, intermediarios, entre otros. Eh, Nos mencionan más párrafos, esos son los dos que estoy rescatando para presentárselos, y también nos indican, ¿no? Estos procedimientos deberán identificar a los socios de negocio para los cuales dicha capacitación sea necesaria, su contenido y los medios por los cuales se impartirá la capacitación. Entonces, mi procedimiento, política, alineamiento, cualquier variante que nosotros aterricemos, debe indicar cuál va a ser mi criterio para diferenciar cuáles son los proveedores que voy a capacitar, porque de repente yo tengo muchísimos proveedores, pero no voy a tratar igual al proveedor que es una subcontratista, ¿no? O de un proveedor que me importa eh, algunos productos del extranjero. No lo voy a tratar igual a él que al proveedor que me vende lapiceros cerca a la empresa, ¿no? O que me vende productos economato. Entonces, de repente no es tan interesante. Entonces, mi procedimiento va a tener que establecer lineamientos para ello, de manera muy similar a la debida diligencia. Recordamos que la debida diligencia, ¿de qué nos hablaba? De que realicemos la debida diligencia a ciertos niveles de socios de negocio, que tengan ciertas peculiaridades, es decir, cierta criticidad. ¿Sí? Lo que nos menciona la norma es que representen un nivel de riesgo mayor que bajo. Entonces, ustedes como empresa, ustedes como sistema de gestión, ya aterrizaban ciertos criterios, ciertos lineamientos, ciertas agrupaciones que decían ya, estos proveedores que cumplan con estos requisitos y estos criterios son los más significativos, son los más representativos y voy a realizarles estos controles. Voy a hacerle esta debida diligencia. Y eso que son muy chiquititos, que no, en verdad, eh, al mes no me mueven ni media UIT y que les compro una vez al mes o una vez cada 6 meses. Entonces no voy a tener controles significativos, simplemente voy a tener esas comunicaciones. Ok, válido, es mi metodología y en verdad sí aborda de manera lógica los criterios y los escenarios de soborno. De, teniendo la misma lógica, tenemos que aterrizar acá las capacitaciones, ¿sí?
capacitaciones a proveedores. Si bien la versión anterior me mencionaba ello, ahora sí me pide, ¿no? Especialmente este segundo párrafo que diga a quiénes les voy a dar la capacitación, el contenido de la capacitación y los medios por los que voy a hacer la capacitación. Entonces también me va a pedir evidencia de esa capacitación, evidencia de la planificación de la capacitación, ¿sí? Algunos de estos socios de negocio, es decir, proveedores, van a ser estos, ¿no? Van a ser estos. Agentes comerciales, intermediarios con mis clientes, con mis otros proveedores, contratistas, subcontratas, consultores mismos, claro, proveedores críticos en función a mi criticidad operativa o a mi criticidad contable también, representantes legales, asesores externos, socios, consorcios, ¿sí? Distribuidores, entre otros. Entonces, acá sí hay que comenzar a realizar esas capacitaciones a los proveedores, a los socios de negocio. ¿Ok? Una de las consultas que me hacían previamente, ¿sí? De manera puntual, sí, pero que sí las llegaron a hacer, es respecto a las auditorías, puntualmente auditorías internas. El capítulo 9.2, perdón, 9.2 me habla de esas auditorías internas. Hay un nuevo subrequisito que están incluyendo en esta nueva versión. Sí, y este ya es el último punto que les comento, recordando que en el capítulo 10 solo hubo un cambio de orden, ¿no? El 10.1, que era mejora continua, y el 10.2, que eran no conformidades, lo han cambiado de orden. ¿Sí? Simplemente ello, ¿no? El contenido no cambia de manera significativa. Eso no lo estoy profundizando por obvias razones, pero el 9.2.4 sí lo estoy tocando. Recordamos, 9.2, auditorías internas. 9.2.4, objetivo de imparcialidad de las auditorías internas. Entonces, ¿qué me menciona? Que era algo que ya se tenía, que lo comentaba la versión del 2016 de manera puntual al menos, y que contenía que nos indicaba que los auditores deben ser competentes y se debe evidenciar la imparcialidad, ¿no? Que no haya conflicto de interés, básicamente. Ahora la norma lo profundiza un poquito más. Nos dice, para garantizar la objetividad e imparcialidad de estos programas de auditoría, la organización deberá asegurarse de que dichas auditorías sean realizadas por uno de los siguientes: una función o personal independiente, establecido o designado para este proceso. Estamos hablando de un auditor externo, ¿sí? No de auditoría externa, sino un auditor que no sea parte de la organización. Luego, puede ser realizado por la función antisoborno, a menos que el alcance de la auditoría incluya una evaluación del propio sistema de gestión antisoborno u otros trabajos similares de los que la función antisoborno sea responsable. Y acá me salto hasta la última parte, ¿no? Que dice, la organización deberá asegurarse de que ningún auditor audite su propia área de trabajo. ¿Ok? Entonces, yo como responsable del sistema de gestión antisoborno, los puedo auditar a todos los demás, menos al propio sistema de gestión antisoborno. Al sistema de gestión antisoborno lo debe auditar alguien más, ¿sí? No yo mismo, ni nadie que esté bajo el equipo de sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Tercera alternativa, personal apropiado de un departamento o función distinto al que se está siendo auditado. ¿Ok? Entonces, de repente yo audito a todos los demás y el responsable de calidad, que es un área distinta, me audita a mí, audita mi sistema de gestión antisoborno. ¿Ok? Válido. Pero claro, debe ser lo suficientemente competente como para realizar esa auditoría. Debe evidenciarse que tiene conocimientos de la ISO, la versión que tengan implementada, la anterior 2016 o la nueva versión de 2025, de conocimientos de la ISO evidenciados y conocimientos de auditoría, ¿sí? Ahí ya ustedes internamente indicarán, ¿no? Que simplemente haya llevado cursos de auditor, o que tenga experiencia como auditor, o que tenga tantas cantidades de auditorías realizadas, ¿sí? O tantas horas auditor realizadas. Es válido, ustedes ya aterrizarán esos lineamientos. Una tercera parte apropiada, ¿sí? Lo que comentaba al inicio, básicamente auditores externos, ¿sí? A la organización, básicamente es de otra persona jurídica, de otra empresa, o un grupo que comprenda cualquiera de A a D. Puede ser un equipo auditor, ¿no? Básicamente yo. De repente, una salida más viable es que el responsable del sistema de gestión antisoborno audite a todos los demás y que venga un externo
y audite al sistema de gestión antisoborno. Es viable. También podría suceder, que era lo que comentaban antes, en función a la frecuencia, que internamente auditemos, ¿sí? Yo a los demás, yo como responsable del sistema de gestión antisoborno a los demás y el responsable comercial a mí. Esa es mi auditoría de enero. Y luego en julio ya viene un auditor tercero, un auditor externo, a auditar mi sistema de gestión, ya con otro punto de vista, con otro acercamiento, de repente con un poquito más de experiencia en auditorías. Podría ser válido, ¿no? Podría ser una excelente práctica, de hecho, que sí se ve en el mercado. Entonces, con todos estos cambios que hemos comentado, sí, por ahí han habido algunos cambios que los estamos dejando un poquito de lado por temas de tiempo, básicamente me estoy extendiendo bastante. Eh, con todos estos cambios comentados y los que hemos dejado de lado, que son más que nada de parafraseo, de terminología, de sinónimos, sí hay que comenzar a pensar en los pasos para actualizar el sistema de gestión antisoborno. En primera instancia, una vez que ya conocemos los cambios, hay que informar sobre los cambios al personal de la organización, a puntos clave, puestos clave, procesos clave, ¿sí? Tienen que estar al tanto de ello. A esos puestos, capacitarlos, ¿sí? A los más críticos especialmente, con más profundidad. Luego, actualizar auditorías internas para revisar el cumplimiento, asumiendo que ya tenemos un sistema de gestión antisoborno implementado, ¿no? Luego, implementar los cambios al sistema de gestión antisoborno, ¿sí? Luego, la evaluación del cumplimiento tal cual. Luego, realizar las revisiones correspondientes, revisión por la alta dirección, revisión por la función de cumplimiento, la revisión por el órgano de gobierno y luego ya abordar detalles de mejora continua. ¿Ok?